12:02 y ahora nos metemos en ese segundo bloque de esa metodología que desde el primer momento de este congreso hemos ido siguiendo: ver, juzgar y actuar. En este segundo bloque empezamos con el concepto de juzgar. Lo vamos a hacer de la mano de don Benigno Blanco, es presidente del Foro Español de la Familia. Él nos va a introducir en esos desafíos que tenemos en la familia hoy en día. ¿Cuáles son aquellos obstáculos que tiene que afrontar la familia tanto en Europa como en el resto del mundo? Vamos a analizar esos ataques y cómo se van introduciendo poco a poco en la familia. Como les hemos dicho desde el principio, lo que queremos de este encuentro europeo del movimiento familiar cristiano es que ustedes sean parte de él. En este caso, en la ponencia, ¿cómo queremos que nos hagan llegar su participación? A través de las preguntas. Hemos habilitado un WhatsApp, es el +34 644 42 41 50. Ahí nos gustaría que ustedes nos mandasen las preguntas que tienen para esta ponencia de don Benigno Blanco, que lleva por título Enemigos de la familia hoy. Recuerden ustedes que luego se trabajará en grupo sobre esta ponencia y que al final de la misma don Benigno Blanco nos trasladará 3 preguntas que luego se analizarán dentro de esas parroquias, dentro de esas familias que están reunidas. Recuerdo que somos más de 210 distribuidas por toda Europa. Pues sin más, escuchamos ya esa ponencia de don Benigno Blanco. Cordiales saludos a todos los participantes en este 9º Congreso Europeo del Movimiento Familiar Cristiano. Y muchas gracias por la confianza que supone haberme invitado a presentar esta ponencia en el Congreso. Se me ha propuesto en concreto que hable de los ataques que sufre la familia hoy día en nuestro mundo y de la forma de defenderse de esos ataques. Si tuviese que identificar en mi opinión, principal problema que tenemos hoy para hacer familia como específico de nuestra época, diría que es la progresiva ignorancia sobre en qué consiste una familia. Estamos viviendo una época de una profunda crisis cultural que hace que conceptos elementales como qué es un ser humano, qué significa la feminidad, qué significa la masculinidad, qué es el amor, las razones y el sentido de dar vida, sean algo desconocido o mal comprendido, al menos por una gran parte de nuestros contemporáneos. Yo creo que el principal problema de la familia hoy día es un problema cultural, de comprensión, porque los seres humanos, para hacer el bien, necesitamos antes saber en qué consiste lo bueno. La virtud de la prudencia, que fue calificada por filósofos griegos y teólogos medievales como la matriz de todas las virtudes, es una virtud que tiene un componente intelectual y un componente práctico. La prudencia exige identificar en cada circunstancia concreta de nuestra vida cuál es el bien que está a nuestro alcance hacer y luego cuáles son los medios que debemos poner para realizar ese bien que previamente hemos identificado con él como tal. Por lo tanto, para ser buenos hay que saber en qué consiste ser bueno. Para hacer familia hay que saber en qué consiste una familia. Y eso implica entender el ser humano en la dimensión sexual de su persona. Y eso hoy día es profundamente desconocido por una gran parte de nuestros contemporáneos. Quizá porque la ideología de moda en nuestra época, en una gran parte de nuestro mundo, es precisamente la ideología de género, que es un inmenso error antropológico sobre en qué consiste la sexualidad humana. Para la ideología de género, el ser humano no consiste en su sexualidad, sino que define de forma autónoma y voluntarista su propia sexualidad, a la que llaman género. De tal manera que la especie humana no estaría configurada alrededor de la dualidad hombre-mujer, femenino-masculino, sino alrededor de lo que llaman la diversidad afectivo-sexual, es decir, las distintas orientaciones u opciones en materia sexual que cada persona toma. Y esto es desconocer cómo es el ser humano. Los seres humanos somos hombres y mujeres y no hay otra cosa además. No existe el ser humano en abstracto que luego deviene hombre o mujer. Lo que existe en la realidad son hombres y mujeres, chicos y chicas, XX y XY, y no hay otra cosa además. Es decir, que los seres humanos no nos limitamos a tener sexo, sino que lo somos. Yo soy un varón de la especie humana. Y lo soy desde que era un cigoto de una célula y lo seré hasta que me muera, porque no puedo ser otra cosa y además no puedo cambiar eso que soy.
Soy libre y por lo tanto con lo que soy tengo un cierto abanico de opciones de qué hacer, pero no puedo cambiar lo que soy. Soy un hombre de la especie humana y mi mujer es una hembra de la especie humana desde que era un cigoto y lo será hasta que se muera. Esto que parece tan elemental, saber que estamos sexualmente definidos como personas en masculino o en femenino, es algo que niega la ideología de género y que en consecuencia se ha oscurecido en una gran parte de nuestros contemporáneos. Y al desconocer esta condición sexuada esencial del ser humano, ya no se entiende tampoco la complementariedad ínsita en nuestra respectiva condición de hombres y mujeres. Y por lo tanto no se entiende tampoco el sentido del amor generador de vida, que es aquello en lo que constituye la familia. ¿Qué es una familia en esencia? Es un chico, una chica, con la potencialidad de ser padres y madres, que no siempre se realizará, pero que es lo más normal cuando un hombre y una mujer comparten su vida también en su dimensión sexual. Y eso que está ínsito en la configuración dual de la especie humana en hombres y mujeres es lo que históricamente se ha llamado matrimonio y familia, que no es un invento de nadie. Los seres humanos somos familiares porque somos relacionales constitutivamente. Hombre, mujer, pene, vagina, espermatozoide, óvulo, niño. Es decir, poniendo en común lo específicamente femenino con lo específicamente masculino, lo más normal es que surja la vida. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene la sexualidad humana? La posibilidad de ser padres y madres, la posibilidad de dar vida. Y como el hecho de que surjan nuevas vidas es algo positivo para toda la sociedad, porque garantiza, entre otras cosas, la subsistencia de la propia sociedad, siempre en todas las civilizaciones y pueblos de la historia de la humanidad, cuando un chico y una chica se quieren, comprometen su vida, el poder público ha protegido eso como algo bueno, llamándolo matrimonio y regulándolo en clave de protección. Como se puede ver, entender la bondad de la familia como proyecto en libertad es bastante elemental si se entiende lo que es un ser humano, si se comprende en qué consiste ser un ser humano, que es ser varón o mujer. Los seres humanos, insisto en esta misma idea porque me parece hoy día muy relevante, no nos limitamos a tener sexo, sino que lo somos. Yo no soy un ser humano que además es un varón, soy un varón de la especie humana. Cuando se constata este hecho evidente y elemental, se entiende sin ningún problema las claves esenciales de la familia. Y como además los seres humanos somos seres muy prematuros, nacemos antes de tiempo, el nicho ecológico de la vida constituido por ese amor entre hombre y mujer que llamamos matrimonio debe prolongarse en el tiempo porque debe educar, cuidar, alimentar, atender durante muchísimos años a ese pequeño ser humano prematuro. Y por eso las regulaciones del matrimonio, que son justas, tienden a proteger la estabilidad del matrimonio. Y por eso los que somos padres y madres debemos ser leales a nuestros amores y a nuestros compromisos para mantener ese nicho ecológico en el que ha surgido la vida de nuestros hijos. Y cuando eso es así, cuando papá y mamá tienen niños, los quieren, los cuidan, los niños crecen, quieren a papá y a mamá, se enamoran, se casan, tienen niños, los nietos quieren a los abuelos quieren a los nietos, se va creando una urdimbre de cariño leal y de solidaridad interpersonal que es la institución más eficaz para humanizar las sociedades. Y por eso la familia siempre, al margen de ideas religiosas o discusiones filosóficas y morales, ha sido percibida hasta nuestros tiempos como una institución digna de aprecio. Pero hoy día la ideología de género y otros muchos condicionamientos sociales ponen muchas dificultades a la comprensión de esto tan elemental. Yo creo que los principales obstáculos que encontramos hoy para hacer familia son ese pesimismo antropológico tan propio de nuestra época, que ve al ser humano como un mero producto de la evolución de fuerzas ciegas, de la bioquímica del carbono, sin apreciar en él nada valioso y esperanzador, y que por lo tanto no entiende tampoco este compromiso personal al servicio de la vida con amores estables y una visión trascendente. La falta de la comprensión de la realidad del matrimonio en los términos que lo he descrito, otra característica de nuestra época que dificulta a mucha gente la posibilidad de hacer familia. Y luego también, incluso en el mundo cristiano, una seria deficiencia en la formación humana y cristiana. Vivimos en un contexto cultural que no incentiva precisamente un planteamiento humanista antropológico de base cristiana. Y muchos cristianos también se dejan influir. Por eso para muchos cristianos también el divorcio es una forma razonable de resolver los problemas matrimoniales. Para muchos cristianos hay miedo a la vida. Y esto me parece que es lo más importante,
podríamos hablar de todas las leyes inspiradas en la ideología de género, de todas las leyes que no respetan el derecho a la vida en el momento inicial, legislación del aborto, o en el momento final, legislación de la eutanasia. Podríamos hablar de todas esas políticas internacionales que desarrollan desde las agencias de Naciones Unidas a la Unión Europea, que promueven el género, el aborto, la eutanasia. Podríamos hablar de tantas ONGs y fuerzas poderosísimas que mueven el entramado antivida en el mundo. Pero me parece que para la vida ordinaria esos son datos de hecho que están ahí, que hay que conocer, pero lo importante es conocer este contexto cultural en el que nos formamos, en el que se forman nuestros hijos, las personas a las que queremos, en el que se van definiendo nuestras opciones vitales, porque ahí sí que podemos influir. Probablemente nosotros, cada uno de ustedes y de yo, o yo, no podemos cambiar las leyes por nosotros mismos, no podemos cambiar las políticas de Naciones Unidas ni de la Unión Europea, ni podemos influir en lo que piensa y en lo que gasta su dinero Soros o Bill Gates. Pero sí podemos influir en la gente que está a nuestro alrededor para que recupere las claves intelectuales y morales de la vieja sabiduría humanista de Occidente de base cristiana, que ha permitido que toda una civilización se enamore y proteja a la familia. Y eso es lo relevante hoy día. Por eso me parece que los que tenemos la suerte de ser cristianos vivimos en una comunidad que nos está recordando precisamente de manera eficaz y continua estas verdades sobre el ser humano que permiten entender su dimensión familiar. Y por eso también tenemos la obligación de hacerlas patente a la gente que nos rodea. Ustedes y yo somos responsables de cómo es la humanidad en el siglo XXI y de cómo lo es en consecuencia en las próximas generaciones. No somos responsables de cómo era la humanidad en el siglo XIII porque no estábamos allí y no podemos influir en cómo pensaban y se comportaban los hombres de aquella época. Pero sí estamos aquí en el siglo XXI y por lo tanto podemos influir en cómo se piensa y se vive en el siglo XXI. Y creo que eso es una inmensa responsabilidad. Todos y cada uno, por poco importantes que seamos a tenor de nuestros títulos y posiciones sociales, somos responsables de la época en que vivimos. Y asumir esa responsabilidad es una obligación moral de gran calado. Ejercemos nuestra responsabilidad para influir en nuestra época cuando votamos, cuando ejercemos los derechos constitucionales básicos de libertad de expresión, de pensamiento, de manifestación, de afiliación política, etc. Pero también somos responsables cuando nos relacionamos con las personas que tenemos alrededor. Y en la familia, de una manera especial, tenemos una gran responsabilidad de educar a las nuevas generaciones. Por eso, más que obsesionarse con las grandes dinámicas de la geoestrategia política mundial, que quizás sea algo que está un poco más allá de nuestras posibilidades de influencia, creo que merece la pena preocuparse de cómo nos ocupamos de formar a las nuevas generaciones que, empezando por nuestros hijos, están en nuestras manos. Y en particular en esa materia que hoy día es clave, que es la educación afectivo-sexual. Siempre ha sido obligación seria de padres y madres ocuparse de la educación de sus hijos. Pero en otras épocas históricas donde había un consenso básico sobre la sexualidad, si las familias no ejercían esa responsabilidad educadora, de alguna manera la sociedad transmitía ideas más o menos claras sobre la sexualidad. Hoy día ya no es así. Dada la confusión que genera la ideología de género, la mentalidad antivida y anticonceptiva extendida en nuestras sociedades, dado el daño pedagógico en la formación de la conciencia que hacen las leyes injustas en materia de matrimonio, de divorcio, de aborto, de eutanasia, etc., si no nos ocupamos activa y responsablemente de transmitir a nuestros hijos en el hogar seguridades intelectuales y morales en materia de sexualidad, lo más normal es que se corrompan, porque hay una inmensa confusión a nuestro alrededor en estas materias. Por lo tanto, la primera responsabilidad, entiendo, de las familias hoy día en este campo es educar en materia afectivo-sexual a nuestros hijos y generar en ellos un hábito virtuoso. Hay que educar a los jóvenes en la virtud, en crear hábitos de conducta responsable respecto a su propio cuerpo. El ser humano, todos los seres humanos, tenemos un desarrollo en el tiempo. Nos vamos haciendo, somos biográficos, cronológicos. No estamos hechos en ningún momento concreto. Y por eso todas las potencialidades espirituales, morales y físicas del ser humano hay que educarlas en el tiempo. Si yo quisiese estar en condiciones de poder ganar un día una medalla de oro en una prueba de atletismo en una olimpiada, no podría empezar a entrenar
unos meses antes de que se celebren las Olimpiadas. Tendría que empezar 15 o 20 años antes y así a lo mejor tengo alguna posibilidad de conseguir esa medalla de oro porque he puesto a punto a mi cuerpo para ser óptimo en las cualidades que exige específicamente ese deporte para el que estoy entrenando. O si quiero estar en condiciones de poder obtener algún día el premio Nobel de Química, no puedo empezar a estudiar química 3 años antes de que se otorgue el Nobel. Tendré que empezar 60 o 70 años antes y así a lo mejor podría haber alguna posibilidad de que yo pueda obtener el Nobel de Química. Y lo mismo pasa con mi capacidad de amar, porque soy también un cuerpo, porque estoy sexuado, puedo amar con mi cuerpo. Pero tengo que educar a mi cuerpo para estar en condiciones óptimas en algún momento de mi vida, por madurez, por amor, por el cariño correspondido con una mujer, de amar de verdad. Esa educación del cuerpo para amar, que tradicionalmente se ha llamado castidad, es una virtud que hay que aprender. Hay que ir creando en nosotros hábitos de responsabilidad sexual que nos permitan algún día estar en esas condiciones óptimas de poder amar. ¿Qué mejor sitio para educar el cuerpo para amar que la familia? En la familia convivimos cuerpos sexuados. En la familia nos queremos. Y por lo tanto en la familia se puede fácilmente hablar de todo esto que tiene que ver con el amor y la sexualidad para dar criterio, para ayudar a crear esos hábitos castos que ayuden al cuerpo a estar en condiciones de amar algún día. Por lo tanto, padres y madres de familia, abuelos en su caso, si los padres no ejercen esta responsabilidad, tenemos una especial obligación de prepararnos, de formarnos para educar a las nuevas generaciones en un ambiente que no es nada fácil para ellos en estos temas, a enamorarse de la bondad de su sexualidad y de la sexualidad de los demás. ¿En qué consiste una buena educación afectivo-sexual? En entender el valor del cuerpo, de mi cuerpo y del cuerpo de los demás. Y por lo tanto a entender que hay que respetar mi cuerpo y el cuerpo de los demás. Y saber que el objetivo óptimo de la capacidad de amor, también sexual, del ser humano, no es centípeto, no es para volver hacia mí, no es mi propio placer, sino que es centrífugo, es la capacidad de darme a otro, de poner en común, de preocuparme del placer y de la satisfacción de otro. Y así esa formación en un amor centrífugo que exige no focalizar la propia sexualidad en el propio placer, genera esa capacidad de abrirse al otro, a la otra, que fundamenta un matrimonio serio. Todo esto hay que explicárselo a los chicos desde muy pequeñitos. ¿Cuándo debe empezar hoy día, en el contexto social en el que estamos, la educación afectivo-sexual de los niños? Cuando tienen 3 o 4 años, que es lo que los expertos llaman la edad de la identidad sexual, cuando un niño empieza a percibirse como distinto de su hermanita o una niña como distinto de su hermanito. Es el momento de explicarles la maravilla del cuerpo humano, la bondad de que haya niños y niñas, porque eso permitirá que un día haya papás y mamás generando nuevas vidas. Y explicándoles precisamente porque el cuerpo es algo tan valioso, lo vestimos y vivimos el pudor. Y por eso no andamos desnudos por casa, porque lo valioso no se exhibe, no se entrega gratuitamente, se protege para la intimidad. Y luego, según van creciendo, les iremos explicando también todos los contenidos de la sexualidad sin miedos ni pudores de ningún tipo. Porque la sexualidad es algo estupendo, algo valiosísimo, tan estupendo y valioso como el propio ser humano. Y por lo tanto, si alguien tiene vergüenza de hablar de esto estupendo que es la sexualidad, es que no se ha enterado de que la sexualidad es algo maravilloso. ¿Cómo voy a tener algún reparo de hablar con mis hijos con toda claridad y veracidad de la sexualidad humana, del amor entre el hombre y la mujer, entre papás y mamás, si sé que eso es una maravilla? Y eso hay que hacerlo cuando son muy jovencitos, porque muy pronto van a entrar en contacto con una ideología de banalización de la sexualidad que les llega a través de las series que ven en las plataformas digitales, en las películas a las que acceden, la música, la moda, las ideologías dominantes, lo que en la escuela se llama educación sexual. Todo ese mundo hoy día les va a invitar a banalizar su sexualidad, a no darle ninguna importancia, a centrar la sexualidad en el propio placer como si no tuviese ninguna otra finalidad. Y por lo tanto, antes de que se encuentren con ese mundo de banalización de la sexualidad, en casa tenemos que ayudarles a enamorarse de su sexualidad y a respetarla en lo que merece. En concreto, hay una edad tope en la cual nuestros hijos deben ser ya expertos en sexualidad, que es la edad en que les damos un móvil. Porque en el móvil
está la pornografía. Y la pornografía está destrozando almas y cuerpos hoy día de una manera increíblemente generalizada. Los niños tienen que estar formados para saber lo que deben querer y lo que no deben querer. Una buena educación afectivo-sexual no es aquella que les evite encontrarse con el mal, porque eso es imposible, se lo van a encontrar. Es aquella que les dé criterio para decir esto sí lo quiero, esto no lo quiero. Y con un segundo componente, junto a estas seguridades morales e intelectuales, un profundo amor a la libertad. Una buena educación afectivo-sexual es aquella que da seguridades morales e intelectuales sobre la maravilla que es la sexualidad y lo que ayuda a educar el cuerpo para amar y lo que no ayuda, y a la vez aquella que lleva a nuestros jóvenes a enamorarse de la libertad. Porque nuestros jóvenes, como nosotros, cometerán errores. Ojalá no sean muchos, pero cometerán errores. Y deben saber que ellos no son sus errores. Yo no soy mis meteduras de pata. Yo no soy mis errores, porque gracias a que soy libre, si meto la pata, puedo sacarla. Si cometo un error, puedo pedir perdón y volver a empezar. Esto es importantísimo hoy día. Hay una especie de pandeterminismo sexual en el ambiente que viene a decir que cada uno somos eso que nos apetece, eso que nos atrae, aquello hacia lo que sentimos orientación, aquello que hemos hecho, y no es verdad. Yo no soy lo que me apetece, lo que me atrae, aquello por lo que me siento orientado, ni siquiera lo que hago si no quiero, porque siempre puedo decir perdón, me equivoqué, voy a volver al camino. Tener ideas claras sobre la sexualidad es como tener el GPS para la felicidad. Uno con un buen GPS llega a cualquier destino que se plantee, porque incluso cuando se equivoca de ruta, el GPS se reprograma para decirte cómo volver a la ruta. Teniendo ideas claras sobre la sexualidad humana, uno tiene el GPS para la felicidad, porque incluso cuando meta la pata, sabrá que ha metido la pata y puede reprogramarse para volver al camino. No importa tanto no cometer errores, aunque sería lo deseable, sino cuando se cometen rectificar. Y esto en una materia que nos marca a lo largo del tiempo, como esto lo que tiene que ver con la sexualidad, es especialmente relevante. En contra de lo que defiende cierta mentalidad dominante sobre el carácter banal absolutamente de la conducta sexual, la sexualidad nos marca, nos define, se incorpora a nuestra vida, porque el cuerpo no es algo ajeno a nosotros mismos, como dice la ideología de género. Yo soy mi cuerpo, lo que hago con mi cuerpo queda en mí mismo, aunque puedo, por la libertad, rectificar mis errores. Por lo tanto, la sexualidad es importante y hay que tener una visión biográfica de la misma. Hay que ilusionar a nuestros hijos con prepararse para poder amar en su día, para poder ser, en su caso, padres y madres, para ser sexualmente responsables, sabiendo que a veces les costará o meterán la pata, pero no pasa nada, porque como son libres y les hemos enseñado a amar su libertad, pueden rectificar cuando se equivoquen. Yo creo que esta es la gran responsabilidad que tenemos todos, seamos muy importantes o poco importantes, tengamos cargos de responsabilidad o no los tengamos, en la medida en que sí tenemos personas de las que somos responsables a nuestro lado. Transmitirles esta vieja sabiduría humanista sobre el ser humano y la sexualidad y sobre la libertad y nuestra capacidad de amor, que hay siempre razones para la esperanza, para dar vida, para ser leales a los propios amores, y que eso además está a nuestro alcance. Que porque somos racionales podemos tener seguridad intelectual sobre nosotros mismos y sobre el mundo. Y podemos decir con razonable certeza bueno, malo, verdadero, falso. Y que por lo tanto tenemos criterio para qué hacer con nuestra libertad. Y que tenemos un cuerpo que somos un cuerpo espiritualizado, pero cuerpo, igual que nuestra alma es un alma corporalizada. Y que tenemos que integrar cuerpo y alma, sentimientos y emociones, vida y libertad en un proyecto integral de persona, que es lo que ayuda a ser felices y a poder querer a los demás. Transmitir toda esta sabiduría a los niños creo que es la gran responsabilidad de la familia hoy día, de los padres y madres, de los abuelos y de las abuelas. La responsabilidad de educar a los hijos es de los padres, no de los abuelos. Pero si los padres no educasen a los hijos, cosa que hoy día pasa con cierta frecuencia, los abuelos sí que deben educar también en materia afectivo-sexual, porque el niño sí que tiene derecho a que alguien lo eduque, a que alguien le dé criterio. Y en nuestra época, para educar bien no basta con los discursos, con las palabras, hay que dar ejemplo. El testimonio tiene muchas veces más fuerza hoy día que el discurso racional. Nadie accede a la religión cristiana, por ejemplo, a través de la moral.
Accede por el convencimiento de que hay un Dios que nos quiere, y luego de ahí se deriva también, entre otras cosas, exigencias morales. Lo mismo pasa con todos estos temas de la afectividad y la sexualidad. Todos los seres humanos queremos ser felices. No hay ningún ser humano que no quiera ser feliz. Hasta el suicida quiere ser feliz, y si intenta suicidarse es precisamente porque no lo ha conseguido. Y por lo tanto, la gente feliz nos atrae. ¿Cómo será creíble nuestro discurso sobre la bondad del amor, leal, comprometido, abierto a la vida? ¿Cómo será creíble nuestra propuesta de que merece la pena hacer familia en serio? Sí, se nos ve felices. Nadie sigue a un amargado. Nadie quiere ser como el tristón. Todos queremos ser como esa gente alegre, feliz, que se nota en su cara que viviendo como él dice que compensa vivir se puede ser muy feliz. Los chicos que tienen la suerte de vivir en un entorno familiar, de gente que se quiere, que les quiere, que es leal a sus amores, que está ahí responsablemente, que además los ve felices y contentos, a papá, a mamá, al abuelito, a la abuelita, que llevan 30, 40, 50 años juntos, ya sabe que la familia es camino de felicidad. Pero quien solo ha visto a su alrededor rupturas y desamor y tristeza y nuevos intentos y nuevos desamores y nuevas tristezas, puede que no sepa que es posible un amor que genere felicidad, y tiene derecho a saberlo viéndolo encarnado en alguien. Por eso los que tenemos la suerte, no por ser ni mejores ni más listos que los demás, de vivir en un ambiente familiar trabado, tenemos que exhibir nuestra vida. Tenemos que dejar que se vea lo que llevamos en el corazón, cuál es la causa de nuestra felicidad. Si Dios es importante para nosotros, los demás deben saber que Dios es importante para nosotros. Porque así, si nos ven felices, se plantearán qué compensa ser amigo de Dios. Si la gente nos ve felices, debe saber que estamos casados y nos queremos, que somos padres y nos queremos, porque así puede plantearse que ese es un estilo de vida que merece la pena. Si ocultásemos nuestras convicciones, lo que llevamos de verdad en el corazón, lo que nos hace felices a los demás, les estaríamos privando de una posibilidad de acceder a esas mismas convicciones que nos mueven a nosotros en nuestro corazón y en nuestra cabeza. Hoy día el testimonio es, si no más importante, tan importante como el discurso. Y el ideal es el discurso ratificado por el testimonio de la propia conducta y la conducta que se ve avalada por el discurso que pronunciamos. La educación en la familia es una interacción dialéctica de palabra y ejemplo, de testimonio y discurso, que deben ir en la misma línea. En concreto, y ya con esto voy a ir acabando, yo les propongo a todos ustedes 3 cosas que todos podemos hacer para reforzar la familia en nuestra sociedad. Luego, según lo que sean cada uno de ustedes, maestros, profesores, padres, médicos, políticos, gobernantes, podrán hacer muchas más cosas. Pero hay 3 que por lo menos todos podemos hacer. La primera, hablar mucho y bien de la familia. El poder de hablar es uno de los grandes poderes que tenemos los seres humanos, porque cada vez que hablamos, los seres humanos entramos en el interior de la cabeza y el corazón de quien nos escucha, y entramos con capacidad de formatear lo que hay ahí. Si hablamos bien de las cosas buenas, del amor, de la familia, de la vida, de la lealtad, de la libertad, estaremos colocando esas cosas buenas en el corazón de la gente que nos escucha. Y el bien es profundamente atractivo, más que el mal. El mal puede ser más seductor en el regate a corto plazo, pero el bien es mucho más atractivo que el mal. Hablando bien de las cosas buenas, hacemos buena a la gente que nos escucha. Por eso les propongo como objetivo en la vida formarse muy bien para poder hablar con eficacia de todas estas cosas buenas. Y hay que formarse. No es fácil hablar de sexo, de libertad, de matrimonio hoy día. Precisamente porque son cosas evidentes, y a veces explicar lo evidente es más complicado que explicar lo complejo. Por tanto, hay que formarse, y solo hay 2 formas de formarse, que es leer lo que han escrito los que saben más que nosotros de un tema, o escuchar lo que dicen las palabras de quienes saben más que nosotros de ese tema. Por tanto, debemos leer y escuchar mucho sobre estos temas que hoy día son los complicados y los difíciles, los que mucha gente no entiende: sexo, familia, mujer, libertad, responsabilidad, amor, lealtad, etc. Por lo tanto, hablar mucho y bien de las cosas buenas atinentes a la familia y a nuestra condición sexual. En segundo lugar, dar ejemplo. Que se note a través del testimonio de nuestra sonrisa,
de nuestro carácter positivo, que todo esto de que estamos hablando merece la pena porque genera mucha felicidad, que merece la pena apostar en comprometer la propia vida en amores leales y abiertos a la vida porque eso genera felicidad, dar testimonio. Y en tercer lugar, asociarnos. Estamos en sociedades muy plurales y complejas en las cuales uno solo llega a poca gente, a lo mejor, pero que varios juntos podemos llegar a más gente. Hoy día, gracias a las redes, tenemos una posibilidad inmensa de llegar a todo el planeta, pues hay que usarla. Vamos a ver si somos capaces de generar comunicación, marcas, iniciativas sociales, responsabilidad compartida para que nos ayudemos unos a otros, uno, a ser buenos y dos, a ayudar a otros a implicarse en este intentar ser buenos en familia. El poner en común, el asociarse, el generar iniciativas de responsabilidad social siempre es utilísimo. Y concluyo con una anécdota que contaba Juan Pablo II. Decía que cuando era un joven en la Alemania ocupada por el nazismo, y estudiaba clandestinamente en el seminario para algún día ser sacerdote, se planteó si no debería dejar, ante la tesitura de esa época terrible del nazismo ocupando Polonia, los estudios de seminario para pasar a la clandestinidad de la lucha contra el totalitarismo dominante. Y que alguien, no recuerdo quién, le dio el siguiente consejo que yo me atrevo a transmitirles a ustedes. Le dijo algo así como: el mal se destruye a sí mismo, es inviable. Tú ocúpate de hacer el bien que esté en tus manos hacer. Y que por eso optó definitivamente por el seminario, por hacer el bien. Yo les sugiero a ustedes lo mismo. No se preocupen tanto del mal que hay en el mundo, que por supuesto que lo hay, como siempre lo ha habido y siempre lo habrá. No se preocupen tanto de seguir las conspiraciones presuntas o reales de la gente que ataca a la familia, aunque es bueno saber de qué va todo esto. Ocúpense de hacer el bien. El mal caerá por sí mismo si muchos nos preocupamos en serio, obsesivamente, por hacer el bien que esté a nuestro alcance. Bien concreto, a las personas que queremos, a nuestra mujer, a nuestro marido, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros, enseñándoles a quererse, a ser leales, a no tener miedo a la vida. Vamos a obsesionarnos menos con el mal y a implicarnos responsablemente en hacer el bien. Olvidémonos del pesimismo ambiental y ocupémonos de la responsabilidad en libertad de hacer el bien. Y con esto concluyo esta ponencia, les agradezco su atención y formulo, según me han pedido los organizadores de este evento, 3 o 4 preguntas para que puedan ser debatidas por ustedes. La primera: me ocupo de formarme en serio para hablar de forma razonable y fundada, argumentativa, de la responsabilidad sexual, de la relevancia de la libertad, de la naturaleza sexuada del ser humano y de la lealtad que merecen los propios amores? Segunda pregunta. En mi casa se nota que vivimos un amor inmenso a la libertad, pero la libertad en serio, que es esa libertad con la cual también a veces nos equivocamos. O al revés, el entorno cultural de mi familia es de imposiciones, de reglas, de criterios preestablecidos que se imponen porque sí. Tercera, ¿hago todo lo que está en mis manos para ocuparme de la educación afectivo-sexual de mis hijos, desde muy pequeñitos, con toda claridad, con toda veracidad? ¿O es una responsabilidad que dejo y obvio porque me cuesta, porque no sé muy bien cómo hacerlo o porque me da tristemente vergüenza? Y última pregunta, ¿qué hago con mi posibilidad de asociarme para echar una mano con otra gente a defender en ámbitos que vayan más allá de mi familia, estas ideas que digo defender sobre la familia, el matrimonio y la vida? Muchísimas gracias por su atención. Un saludo. Interesantísima, desde luego, esta ponencia de don Benigno Blanco acerca de los desafíos que tenemos la familia en esta sociedad secularizada. Hemos estado recibiendo muchísimas preguntas, la verdad es que todas no podemos darles cauces, pero vamos a intentar poderle preguntar al ponente prácticamente todas las que nos habéis enviado a +34 644 42 41 50. Así que es momento ya de saludar en directo a don Benigno y poder canalizar esas preguntas que nos habéis estado mandando a nuestro teléfono de WhatsApp. Don Benigno, muy buenos días. Buenos días. En primer lugar, de parte de todos, agradecerle porque no se imagina usted la cantidad de mensajes. Somos más de 210 familias de toda Europa escuchándole y no se imagina la cantidad de felicitaciones que tengo ahora mismo por leer incluso dentro del WhatsApp. Gracias por su exposición, lo primero. Gracias a ustedes.
Mire, la primera pregunta nos llega desde Italia. La familia Pignalosa nos comenta, tienen hijos pequeños pero aún así comentan cómo en el colegio se escuchan muchas teorías sexuales porque digamos que hay una ideología de género dominante. Y le preguntan a usted, ¿cómo pueden abordar este tema con los hijos? ¿Cómo pueden educarles en la verdad, incluso pareciendo contrarios a los profesores? Porque muchos de estos profesores sí que van a defender una ideología de género. Pues yo creo que los padres de familia deben ver, según las características del sistema escolar de cada país, qué posibilidades tienen de intervenir y ayudar al proyecto educativo de la escuela. Por ejemplo, en mi país, en España, el sistema de participación de los padres es muy amplio. Los padres pueden pertenecer al consejo escolar de cada centro educativo, pueden promover y participar en asociaciones de padres y madres de alumnos que tienen una capacidad de interlocución con la dirección del centro importante, tienen derecho a hablar con los profesores de sus hijos sobre la marcha de sus hijos, sobre los contenidos de la enseñanza que reciben, etc. Por lo tanto, lo primero que diría es, si en tu país puedes hacerlo, utiliza todos los mecanismos de participación que prevean las leyes educativas de tu país para hacerte presente en el colegio e influir en la enseñanza que reciben tus hijos y los demás que tampoco son tus hijos. Al margen de que se pueda o no participar institucionalmente en la dirección del centro o en la configuración del sistema escolar, creo que es muy bueno hablar habitualmente con los hijos sobre qué enseñanzas reciben en los temas importantes en el colegio. Y para eso los padres deben conocer mínimamente la programación del curso, para saber cuándo se tocan los temas más sensibles en clase. Deben hablar con sus hijos sobre los libros que les aconsejan leer, los vídeos que les proponen que vean, digamos, toda sugerencia formativa para en casa, si no se puede arreglar el que reciban una educación razonable desde el punto de vista antropológico en el colegio, por lo menos en casa poder darles el antídoto. Lo que no podemos hacer nunca es renunciar a educar a nuestros hijos. Si podemos elegir para ellos el mejor colegio del mundo, elijámoslo. Si podemos colaborar en la dirección del centro escolar, hagámoslo. Y en todo caso, nuestro hijo sigue siendo nuestra responsabilidad. Y por lo tanto deberemos hablar con los profesores, reconvenirles, aconsejarles, pedirles que no corrompan a nuestros hijos y en el peor de los casos de que no podamos hacer nada para que no se dé una enseñanza deformada a nuestros hijos en materia de sexualidad, démosles la alternativa en casa. Siempre en casa por lo menos se puede hablar. Con todo respeto a los profesores y a los demás compañeros de clase, habrá que decirles a nuestros hijos qué es mejor y qué es peor, qué es conveniente y qué es inconveniente para que puedan tener criterio. Y también aconsejaría, hay que comprender que para nuestros hijos singularizarse en la escuela, en el ambiente de sus amigos, ser el bicho raro es muy difícil. Por lo tanto, hay que ser comprensivos. Hay que educarles su libertad y comprender que no tienen vocación de mártires si no es imprescindible. Con mucho cariño, con tiempo, con paciencia, hablando claramente de todo, podemos ir formándolo suficientemente para que el ambiente, aunque les influya, no les determine su forma de pensar y de comportarse. La siguiente pregunta nos llega desde Ciudad Rodrigo. Baldomero nos lanza esta pregunta para que se la expongamos, don Benigno. ¿Cómo podemos potenciar mejor nuestra propia felicidad para que cuantos nos rodean también se beneficien de nuestros valores? Bueno, pues la aventura de la felicidad es la aventura de la vida humana. No voy a resumirla yo ahora en 2 minutos, ¿no? Pero mi experiencia de persona ya muy mayor, que ha visto mucho en la vida, es que lo que da felicidad es tener un proyecto claro de en qué consiste ser una buena persona, intentar ponerlo por práctica, no desesperarse de que muchas veces no lo conseguiremos y traicionaremos nuestras convicciones y tener la humildad de pedir perdón a nosotros mismos y a los demás siempre que no seamos leales a nuestras propias convicciones. Con el tiempo eso se va incorporando, esa actitud positiva, esperanzada, se va incorporando a nuestra propia forma de ser y los demás lo ven. Yo creo que es muy bueno hablar con los demás de lo que llevamos en el corazón, de qué nos ilusiona, de nuestra mujer, nuestro marido, nuestros hijos, nuestro Dios, si es que nuestra mujer, nuestro marido, nuestros hijos y nuestro Dios nos ilusionan. Y poco a poco esa sinceridad en la expresión de lo que llevas en el corazón, si viene acompañado, como decía en la conferencia inicial, porque se te nota que eres feliz, va siendo un modelo muy atractivo para los demás.
Pero hay que darle tiempo al tiempo. Nadie se va a dejar influir por ti en un día, en un minuto, en una conversación. Son los años, la amistad, la paciencia, el cariño, el estar disponible para los demás, lo que te va a dar la autoridad moral que en algún momento concreto de la vida te puede permitir que te abra el corazón y su cabeza y sus emociones esa persona a la que quieres. Por lo tanto, no tengo ningún consejo particular que dar, no creo que haya reglas universales. Sé honesto, intenta vivir conforme a tus convicciones, que eso se sepa y se note a tu alrededor, no tengas vergüenza de escribir lo que lleves en el corazón, y sobre todo quiere mucho siempre a la gente. Que piensen como tú o no, que se comporten como te gustaría o no, que lleven una vida que te dé pena a ti o no, quiérelos. Llega un momento, os lo aseguro, en que los fervores de la juventud, las exaltaciones del cuerpo, las imaginaciones de las falsas felicidades pasan. Y aunque sea en ese momento tardío de la vida, la gente se pregunta por qué este es feliz y yo no, por qué este vive rodeado de cariño y yo no. Y llega el momento de la conversión. A veces hay que esperar muchos años, pero ese momento llega siempre. Si has querido a la gente que te rodea, si te vienen viendo y saben que estás disponible, en ese momento, tardío o no, acudirán a ti para que les eches una mano. Y a lo mejor es el momento de ayudar a la gente a prepararse para las últimas etapas de su vida, bien orientados hacia el bien, que es de lo que se trata. Otra de las preguntas que nos llega a través del WhatsApp, nos viene a través de Miguel Ángel Almendro, es una pregunta muy específica sobre el movimiento, pero nos gustaría que también nos viésemos reflejados pues todos los cristianos que nos están escuchando, que a lo mejor no forman parte del movimiento, pero van a ver aquí una respuesta clarividente por parte de don Benigno. Nos pregunta Miguel Ángel, ¿podemos las familias del movimiento familiar cristiano mantenernos a salvo, refugiados y encerrados en nuestros equipos de familia e iglesia, dejando para otros esa batalla de ataque a la familia? ¿O para salvarnos tenemos que ser un movimiento familiar cristiano en salida para cambiar la sociedad, cambiando nosotros y siendo discípulos misioneros? Don Benigno. Yo no soy quien para decir a las familias del movimiento cómo deben comportarse, ¿no? Ustedes sabrán y tendrán sus directores espirituales o sus orientadores que les aconsejen. Yo lo que sí digo es que sea cual sea, y ahora hablo como católico expresamente, nuestra forma de integrarnos en la comunidad eclesial, parroquia, movimientos, prelaturas, asociaciones o lo que sea, todos somos responsables de nuestro mundo. Ser cristiano no solo es una vocación personal, sino que es una misión, es una vocación para servir. Yo tengo que enamorarme de Dios, cultivar la amistad con Dios, pero a la vez y de forma inescindible para ofrecerle a los demás esa misma posibilidad. Cuando nos bautizamos, recibimos la gracia de ser hijos de Dios e incorporarnos a la Iglesia. Y eso significa que tenemos como mandato aumentar la familia de los hijos de Dios. Yo estoy íntimamente convencido, no soy ningún teólogo ni experto en eclesiología, pero que va en serio eso que nos dice la Biblia de que Dios quiere que todos los hombres se salven. Y que los cristianos, los miembros de la Iglesia, no somos un grupo elegido para salvarnos nosotros. Somos un grupo elegido para mantener vivo y operativo el mensaje de Dios a lo largo de la historia. Dios ha ido buscando desde los primeros tiempos de la creación personas que le hagan de altavoces. Los viejos profetas, Moisés, Abraham, los apóstoles en el Evangelio, los primeros cristianos que vemos evangelizar sus comunidades romanas en los Hechos de los Apóstoles. Y así hasta hoy. Dios elige amigos que sean sus instrumentos para recordar a los demás el mensaje de amor de Dios. Y por lo tanto, con una espiritualidad u otra dentro del amplísimo abanico que gracias a Dios tiene la Iglesia Católica, todos tenemos que ponernos al servicio de hacer llegar el mensaje del amor paternal de Dios a todos los que nos rodean. Cómo en concreto lo deben hacer los miembros del movimiento familiar cristiano, no tengo competencia para especificarlo. Don Benigno, nos pregunta José Luis, ¿dónde cree usted que se puede poner el origen de este cambio tan radical en cuanto a la naturaleza humana tal cual fue creada por Dios? Usted lo ha comentado en la conferencia, pero ¿dónde está el origen de ese cambio que todos percibimos, que se ha instalado en nuestra sociedad? Pues me llevaría mucho tiempo explicarlo, ¿no? Suponiendo que yo lo entendiese del todo, que tampoco lo entiendo del todo. Pero
dando así unas rápidas pinceladas sin más, en el siglo XIII, con Santo Tomás de Aquino, se produjo una maravillosa síntesis entre fe y razón. Hubo el convencimiento general, al menos en las mentes más lúcidas de la época, que con la razón podemos conocer con certeza el mundo que nos rodea, porque el mundo es algo creado. Por lo tanto, el mundo es racional y razonable, y nosotros como racionales podemos conocerlo con certeza. Y que por lo tanto no hay ninguna incompatibilidad entre fe y los conocimientos propios de la razón, incluyendo los científicos, porque todo habla, la palabra de Dios, la ciencia, la filosofía, la teología, de lo mismo, de un mundo razonable donde se incluye la naturaleza humana. Pero muy poco después, estúpidamente, algunos teólogos católicos decidieron desconfiar de la razón. Eso es lo que en la historia del pensamiento se llama nominalismo. Y empezamos a desconfiar de la razón, que es la característica fundamental de la época contemporánea. Nos hemos convencido estúpidamente de que razonando los seres humanos no podemos tener seguridad. Si esto es una tontería, podemos tener todas las seguridades del mundo porque el mundo es razonable. Y luego, cuando comienza la revolución científica en el siglo XVII, vamos convenciéndonos, hablo en conjunto de la humanidad, por lo menos de la occidental, de que el único conocimiento seguro para nosotros es el que procede de las ciencias experimentales. Es el conocimiento de lo matematizable y cuantificable. Y convertimos en absolutamente subjetivo todo lo que no es matematizable. Entre otras cosas, la naturaleza humana, el sentido de la felicidad, el valor de una sonrisa, Dios, el alma, el bien, etcétera, que no son cuantificables. Y además, el avance de la mentalidad cientificista lleva a que cada vez nuestros contemporáneos vean más todo el mundo material, incluyendo nuestro cuerpo, como algo sin sentido y manipulable por el hombre, esa primacía de la técnica. Y esto está llegando en estos momentos históricos a la exasperación total. Ya consideramos nuestro cuerpo como algo ajeno a nosotros mismos que podemos transformar, modificar y definir. Eso es el género, eso es el transhumanismo, etc., ¿no? Y por lo tanto, la cultura dominante hoy día, abandonando la razón, no fiándose de Dios y considerando todo lo material, incluyendo nuestro cuerpo, como algo susceptible de manipulación técnica, ha perdido las claves intelectuales para entender la maravilla que es el ser humano. Y por eso a nuestros contemporáneos tenemos que hablarles de lo más elemental, enseñarles a fiarse de la razón, a entender que nuestro cuerpo lo somos nosotros mismos, que no es algo que tengamos, que nuestro cuerpo es algo tan valioso como el ser humano y en consecuencia la sexualidad, como expliqué en la conferencia. Que los seres humanos podemos discernir con certeza razonable, aunque haya zonas siempre de incertidumbre, qué es objetivamente bueno y qué es objetivamente malo, y que eso no pertenece al terreno de la subjetividad emocional de cada uno. Es decir, tenemos, por decirlo así, que reconstruir ante nuestros contemporáneos lo que la civilización occidental empezó a construir pasito a pasito y con muchas dudas, por lo menos desde el siglo V a.C. con Sócrates, Platón y Aristóteles. Tenemos una tarea profunda. No podemos explicar a alguien lo que es la Santísima Trinidad si no sabe lo que es una persona. Y no podemos explicarle lo que es una persona si no es capaz de mirar objetivamente la capacidad de bien que hay en el ser humano. Y así con todo. Por eso hay que tener mucha paciencia. La gente que nos rodea no es necesariamente mala. Me refiero a aquellos que no nos entienden o que nos atacan. Es gente que no tiene ya las claves morales e intelectuales que le permiten entender lo que nosotros entendemos. Y no porque seamos más listos que ellos, sino porque alguien nos lo ha contado. Tenemos la suerte de pertenecer a una tradición humanista para la cual la presencia de Dios, el carácter creatural del mundo es algo evidente. Y no todo el mundo sabe eso. Y no lo sabe porque nadie se lo ha contado razonablemente. Por eso nuestra responsabilidad es ayudar a los demás a descubrir esto que nosotros sabemos porque hemos crecido en una comunidad que nos lo ha transmitido y nos lo recuerda continuamente, ¿no? Por eso tampoco no podemos tachar a nadie diciendo es que este es no sé qué. No, nadie es definitivamente nada. Lo que pasa es que a lo mejor tú tienes el privilegio de que te han regalado la mejor tradición cristiana y ese al que quieres descalificar no ha tenido esa suerte de que alguien le traslade esa maravilla de la sabiduría cristiana sobre el hombre. Pues tendrás que hacerlo tú, hacerle esa transmisión de esa sabiduría humanista. Por lo tanto, hay muchos temas de fondo que tienen siglos de anclaje histórico, que no son fáciles de discernir, pero que llevan a que una gran parte de nuestros contemporáneos viva ya desarraigado de las raíces culturales de lo que hemos llamado la cristiandad desde el punto de vista intelectual.
y por lo tanto, al no vivir en un ambiente cristiano, donde casi por ósmosis se nos transmiten las verdades de la fe y la visión del ser humano y del mundo coherente con la fe, la gente piensa de otra manera. Pues nada, se trata de empezar a reconstruir. Es la misma situación que tenían los primeros cristianos en el Imperio Romano. Los romanos no tenían una visión humanista. Hay un reciente libro de un historiador, Tom Holland, británico, que se llama Dominio, en el que explica, él es experto en historia de Grecia y de Roma, que cuando empezó a estudiar a fondo Roma para hacer un libro sobre la historia de Roma, se dio cuenta de que el mundo romano tenía muy poco que ver con él, y él no es cristiano y lo dice así en su libro, pero se dio cuenta de que había una diferencia esencial entre su forma, la de Tom Holland, de ver el mundo hoy, y la de los romanos. Y es que para los romanos no existía razón ninguna para no violar, matar y asesinar. Un general romano le parecía normal arrasar a hombres, mujeres y niños cuando conquistaba una ciudad. A un ciudadano romano normal y corriente le parecía muy normal violar y matar a sus esclavos. Y sin embargo, para un hijo de la civilización cristiana de hoy, aunque no sea cristiano ni practique, lo normal es vivir la caridad. La gran revolución cristiana en el mundo fue de repente la afirmación de que todos los seres humanos somos valiosos y dignos de ser queridos. Y fue ese amor a los demás que surgía instintivamente de los primeros cristianos, sin grandes filosofías ni teologías, lo que transformó el mundo. Por eso hoy día tenemos también que poner mucho amor a todo el mundo, porque esa es la especificidad cristiana. Y cuando la gente se sienta querida, y se sienten queridos especialmente cuando sufren, no cuando lo están pasando bien, entonces se preguntarán por qué los quieres. Y es el momento de mostrarles que tú los quieres porque reflejas el amor de Dios que también les quiere. El amor es la gran revolución cristiana, lo fue en el siglo I y tiene que serlo en el siglo XXI. Pues del gran concepto amor vamos a unirlo al bien, porque sobre él le preguntan, don Benigno, desde Madrid, usted en la ponencia ha dado unas claves para construir nuestra familia y nos preguntan, ¿qué nos aconseja hacer para que el bien sea atractivo en nuestras familias? ¿Cómo podemos construir una familia donde el bien sea bello? Pues lo mismo, yo que sé, habrá muchas maneras, supongo, ¿no? No tengo fórmulas mágicas para nada. Pero el bien es atractivo cuando se manifiesta en amor. Vuelvo a insistir en la misma idea. Si queremos a nuestros hijos, si queremos a nuestra esposa, a nuestro esposo, si nuestros hijos nos quieren, eso es profundamente atractivo. Cuando uno va por la calle y va delante de él una mujer con un niño pequeño, un bebé en el brazo, si te fijas en la gente, en la cara de la gente que se cruza contigo, casi todo el mundo sonríe mirando a una madre con un bebé. Porque eso es profundamente atractivo. El cariño, ese cariño maternal, desinteresado, entregado. Pues eso es lo que podemos ofrecer. Mostrar el cariño que nos hace felices, que eso es un bien objetivo para el ser humano y en consecuencia puede convertirse en atractivo para otros intentar vivir de la misma manera. Y si además extendemos esa capacidad de querer fuera de las fronteras de la familia, los amigos, los hijos de los amigos, los compañeros de nuestros hijos, de su pandilla, de su clase, etc., ese efecto mimético de la atracción bondadosa del amor irá extendiéndose a más gente. Hay que sonreír, hay que mirar con cariño a todo el mundo. También a la gente que instintivamente podemos casi tener que forzarnos a querer, a los que sufren, a los pobres, a los desclasados, a los equivocados, a los que cometen errores que en su vida, porque abortan, porque se divorcian, porque se entregan a formas de entender el amor y la sexualidad moralmente poco atractivas. Hay que querer a todo el mundo, el bien que podemos aportar. Yo a veces pienso, ¿qué hizo Jesucristo cuando vino al mundo? No escribió un código de derecho canónico, no escribió la Summa Teológica ni un tratado de filosofía. Lo que hizo fue pasearse por Palestina, manchándose los pies del polvo de los caminos, y fue queriendo a todo el que encontraba. Fue capaz de querer a fariseos, a ricos, a pobres, a humildes, a leprosos, a enfermos, a sanos, a hombres, a mujeres, a prostitutas, a publicanos, hasta un ladrón moribundo en la cruz. La fuerza transformadora de Dios en la tierra fue querer, pero querer con normalidad, sonreír, pasar, abrazar, hablar, contestar, aguantar a los pesados. Y yo creo que nosotros no vamos a inventar nada nuevo, tenemos que hacer lo mismo. Y luego a los que quieran escucharte, además de darles ese cariño externo, cuéntales, como hizo Jesús, el mensaje que llevas. Pero Jesús tampoco estuvo predicando todo el tiempo,
paseaba, hablaba, escuchaba, quería, curaba. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. No me parece que haya una fórmula mágica, por lo menos yo no la conozco, ¿eh? Lo que tenemos es una capacidad intensa de estar queriendo las 24 horas del día, a todo el mundo que nos rodea. Y si eso le sirvió a Dios para convencernos de que merece la pena el ideal de vida cristiana, en pequeña escala debiera ayudarnos a nosotros también a convencer a los que nos rodean de que merece la pena tomarse en serio el amor de Dios por nosotros. Como ven ustedes, repito siempre lo mismo, ya lo siento. Y nuestra última pregunta, don Benigno, no queremos quitarle más tiempo, nos lleva a preguntarle sobre el matrimonio. Comentan, los datos de rupturas de pareja van en ascenso. ¿Cómo podemos cuidar la unidad entre el matrimonio ante influencias de una sociedad que desvirtúa cada vez más la indisolubilidad del matrimonio? Pues sí, el divorcio es en este momento un virus. Se casa cada vez menos gente y se divorcia cada vez más gente de los pocos que se casan. Y va a ir a peor todavía. Porque las causas producen efectos y las causas, todas esas ideologías y visiones equivocadas del ser humano a las que nos hemos referido, están ya ahí, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hay. ¿Cómo cuidar nosotros? Pues si me permiten muy rápidamente, en primer lugar, meternos en la cabeza que el divorcio no existe. Diga lo que digan las leyes, el divorcio no existe. Por lo tanto, cuando hay problemas en el matrimonio hay que resolverlos, no acudir a la ruptura, que es una falsa solución de los problemas. Es como la eutanasia, no, cuidados paliativos. Pues cuidados paliativos en la familia. Todo en principio, salvo situaciones absolutamente patológicas, tiene solución. En segundo lugar, dedicarnos tiempo. Los seres humanos necesitamos rozarnos para querernos. Y por lo tanto hay que dedicar mucho tiempo al propio cónyuge, a los hijos, para hablar, para discutir, para reñir, pero estar juntos. Hoy día hay dos grandes enemigos de este compartir vitalmente propio y necesario del hogar, que son el trabajo, porque muchas veces pasamos fuera de casa y viajamos y vivimos en la lejanía por razones laborales, una gran parte de la jornada y nos queda poco tiempo. Y en segundo lugar, las nuevas tecnologías. A veces en las casas hay gente que convive, pero uno está con su iPhone, otro con su iPad, otro con sus series en la televisión y el otro colgado del ordenador. Y eso no es un hogar, eso puede ser un hotel o un bar, cada uno con su aparatito. Hay que tener tiempo, repito, para convivir, para hablar, para compartir, para discutir, pero para hacer vida en común. Necesitamos tiempo. Tiempo con nuestro cónyuge, tiempo con nuestros hijos. Y para eso hay que apagar los aparatitos de vez en cuando. No hay que tirarlos por la ventana, pero hay que apagarlos. Luego, tenemos que tener siempre una profunda esperanza en los que nos rodean. Yo tengo muchos defectos, mi mujer tiene algunos, mis hijos también tienen muchos, pero hay que ver a los demás como alguien que puede llegar a ser una maravilla absoluta. Yo no puedo ver a los que quiero como si fuesen una colección de defectos. Tengo que verlos como gente que va a llegar a ser una maravilla personal sin defectos algún día. Si trato a los que me rodean no como si fuesen esa imperfección en que consisten ahora, sino como la maravillosa perfección que pueden llegar a tener, los estoy animando a luchar por ser perfectos. En tercer lugar, no se puede desesperar de nadie. Todos tenemos errores y a veces durante mucho tiempo. Paciencia. Mientras no muramos ellos o nosotros, todos podemos mejorar. Por lo tanto, tenemos que querernos para ayudarnos a mejorar. En cuarto lugar, hay que estar siempre disponibles. Amar es estar disponible para cuando el otro quiera mejorar. Y a veces, especialmente pasa con los hijos, hay muchos años, muchas décadas en que no quieren. Es igual. Si los quieres, debes estar a su lado, disponible para cuando ellos quieran ser ayudados a hablar, reconsiderar su vida. Por tanto, paciencia infinita, infinita, infinita. Y luego no olvidar que no somos ángeles, somos seres humanos. Por tanto, necesitamos detalles de cariño. Necesitamos que los demás, los que dicen querernos, estén pendientes de nosotros. Y eso hoy día, gracias a las tecnologías, se puede hacer aunque haya una gran lejanía física. Yo puedo estar por razones de trabajo en Singapur mientras mis hijos están en Madrid, pero puedo conectarme online o por teléfono con ellos para preguntarles por su novia, por su examen, por el partido de fútbol que les ilusiona, por cómo están de salud o por cómo va el curso. Ese manifestar cariño hoy día, gracias a Dios, podemos hacerlo incluso desde una lejanía física muy grande. Por lo tanto, nunca hay razón para cortar la conversación, el estar pendiente, el manifestar el cariño. Repito, aunque en la lejanía física se nos puede imponer por las circunstancias de la vida moderna. Por lo tanto, lo de siempre, estar ahí, querer, paciencia infinita, ayudar, dedicarse tiempo, rozarse,
Ser muy sinceros, hablar, acompañarse. No hay ninguna fórmula mágica, salvo la gran magia del amor, una vez más. Pues desde luego nos hemos quedado todos apuntando esos conceptos: tiempo, paciencia, estar disponibles, detalles de cariño, qué buenos ingredientes para una buena receta dentro de un matrimonio. Nosotros ahora vamos a pasar a esos trabajos en grupo de cada una de esas 210 familias que están trabajando de forma presencial en las diócesis. Recordamos a todos que don Benigno, al final de su ponencia, ha dado 3 claves, 3 preguntas que son la base por las que vamos a trabajar cada una de las familias. Luego le trasladaremos al secretario nuestras conclusiones y, por favor, ese secretario que las mande a congreso.europeo@movimientofamiliarcristiano.es. Don Benigno, le agradecemos todos y cada uno de los que estamos participando en este Congreso Europeo del Movimiento Familiar Cristiano su tiempo y, sobre todo, su clarividencia a la hora de exponer los desafíos que afronta la familia hoy en día. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, mucho.